Samadhi-loto presenta alegría, oso, la felicidad que surge del interior. Tercera y última parte. Pregunta 9. ¿Por qué me duele tanto abandonar las cosas que me causan sufrimiento? Las cosas que te causan sufrimiento también deben de proporcionarte algún placer, porque en otro caso no se plantearía la pregunta. Si fueran puro sufrimiento las habrías dejado. Pero nada en la vida es puro, todo está mezclado con su opuesto. Todo lleva su opuesto en el vientre. Lo que llamas sufrimiento, analízalo, adéntrate en él, y verás que te proporciona algo que te gustaría tener. Quizás aún no sea real, quizás se trate de una simple esperanza, quizá de una promesa para el mañana, pero te aferrarás al sufrimiento, te aferrarás al dolor, con la esperanza de que mañana ocurra algo que siempre has deseado y anhelado. Sufres, pero con la esperanza del placer. Si fuera puro sufrimiento, sería imposible que te aferraras a él. Observa, presta más atención a tu sufrimiento. Sientes celos, por ejemplo, y eso te hace sufrir. Pero mira a tu alrededor, algo tendrá de positivo. También te proporciona cierto ego, la sensación de ser distinto de los demás, cierto sentimiento de superioridad. Tus celos al menos se disfrazan de amor. Si no sientes celos, quizá pienses que has dejado de amar, y te aferras a esos celos porque te gustaría aferrarte a tu amor, o al menos a tu idea del amor. Si tu pareja se va con otra persona y no sientes celos, empezarás a pensar inmediatamente que has dejado de amar. Llevan siglos diciéndonos que los amantes son celosos. Los celos se han convertido en parte intrínseca de tu amor. Sin celos el amor muere, el llamado amor solo puede vivir con celos. Si quieres tu amor tendrás que aceptar los celos y el sufrimiento que producen. Y tu mente es muy astuta, muy lista, y encuentra racionalizaciones. Te dirá, es natural sentir celos. Y parece natural porque a todos les pasa lo mismo. Tu mente dirá, es natural sentirse herido cuando te deja tu amante, porque tú has amado mucho. ¿Cómo evitar el dolor, la herida, cuando te deja tu amante? En realidad, disfrutas de esa herida, de una forma inconsciente, muy sutil. Esa herida te hace pensar que eres un gran amante, que has amado mucho, profundamente. Tu amor era tan profundo que estás destrozado por el abandono de tu amante. Incluso si no estás destrozado, fingirás estarlo, te creerás tu propia mentira. Actuarás como si sufrieras terriblemente, llorarás. Y quizá tus lágrimas no sean verdaderas, pero para consolarte, para pensar que eres un gran amante, tendrás que llorar. Observa cada clase de sufrimiento, o encierra algún placer que no estás dispuesto a perderte, o una esperanza, como la zanahoria que le ponen delante al asno. Y parece tan cercano, a la vuelta de la esquina, y después de tanto viajar, la meta parece al alcance de la mano. ¿Por qué dejarlo? Ya encontrarás alguna racionalización, alguna hipocresía. Hace unos días me escribió una mujer para contarme que la había dejado su pareja y no se sentía mal. Quería saber si era algo raro. ¿Por qué no me siento mal? ¿Soy demasiado dura, como de piedra? No sufro en absoluto. Eso me decía. Sufre porque no sufre. Por el contrario, he de reconocer que me siento feliz, y eso me pone muy triste. ¿Qué clase de amor es ese? Me siento feliz, aliviada, se me ha quitado un gran peso de encima. Y me preguntaba, ¿es normal? ¿Estoy bien o tengo algún problema grave? A esa mujer no le pasa nada, está perfectamente bien. Lo cierto es que cuando, tras una larga vida juntos y todo el sufrimiento que necesariamente se pasa cuando dos personas están juntas, se separan dos amantes, supone un alivio. Pero va en contra del ego reconocer que es un alivio. Por lo menos durante unos días irás a todos lados con cara larga, con lágrimas en los ojos. Lágrimas de cocodrilo, pero esa es la idea que predomina en el mundo. Si se muere alguien y tú no te entristeces, empezarás a pensar que te pasa algo. ¿Cómo evitar la tristeza cuando alguien muere? Cuando siempre nos han dicho que es lo natural, lo normal, y todo el mundo quiere ser natural y normal. No es lo normal, es lo que siente la media de la población. No es lo natural, sino una costumbre fomentada durante siglos. No hay nada por lo que llorar ni por lo que lamentarse.
La muerte no destruye nada. El cuerpo es polvo y se reduce a polvo, y la conciencia tiene dos posibilidades: si aún alberga deseos se trasladará a otro vientre, y si han desaparecido todos los deseos se trasladará al vientre de la existencia, a la eternidad. Nada se destruye. El cuerpo vuelve a formar parte de la tierra, descansa, y el alma se traslada a la conciencia universal o a otro cuerpo. Pero no paras de llorar y de arrastrarte con tu tristeza. Es una simple formalidad, o si no es una formalidad, existen todas las posibilidades de que nunca quisieras a la persona que ha muerto y ahora te arrepientas. No amaste a esa persona completamente y ya no queda tiempo. Esa persona ha desaparecido, ya no estará disponible. Quizá discutiste con tu marido y murió esa misma noche mientras dormía. Ahora dirás que lloras porque ha muerto, pero en realidad estás llorando porque ni siquiera pudiste pedirle perdón. Ni siquiera pudiste despedirte de él. Esa discusión penderá sobre ti para siempre como una nube. Si vives momento a momento, en su totalidad, no habrá arrepentimiento, ni culpa. Si has amado totalmente, no habrá ninguna duda. Si un día el amante se marcha, sencillamente significa que vuestros caminos se separan. Podemos despedirnos, podemos darnos las gracias. Compartimos mucho, amamos mucho, hemos enriquecido mutuamente nuestras vidas. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Pero los seres humanos están tan metidos en sus racionalizaciones que no pueden ver más allá. Y lo racionalizan todo, incluso las cosas más sencillas se hacen muy complicadas. Me preguntas, ¿por qué me duele tanto abandonar las cosas que me causan sufrimiento? Todavía no estás convencido de que te causen sufrimiento. Digo que te causan sufrimiento, pero que tú aún no estás convencido. Y no se trata de que yo lo diga, lo fundamental es que tú lo comprendas. Estas son las cosas que me hacen sufrir. Y tienes que comprender que en tu sufrimiento has invertido mucho. Si quieres esas inversiones tendrás que aprender a vivir con el sufrimiento. Si quieres librarte del sufrimiento, también tendrás que abandonar esas inversiones. ¿Te has fijado en una cosa? Si le cuentas a alguien lo mucho que sufres, se pone de tu parte, te comprende. Todo el mundo compadece al que sufre. Si te gusta que la gente te compadezca, no puedes olvidar el sufrimiento, en eso has invertido. El marido que lo está pasando mal vuelve a casa y su mujer es cariñosa, comprensiva. Cuanto más desgraciado se siente, más se ocupan de él sus hijos, y más le demuestran su amistad los amigos. Todo el mundo se ocupa de él. En cuanto empieza a ser feliz dejan de apoyarlo. Una persona feliz no necesita apoyo. Cuanto más feliz es, menos personas se preocupan por él. De repente no le importas a nadie. Se hacen los duros. Y entonces, ¿cómo vas a librarte del sufrimiento? Tendrás que librarte de ese deseo de que la gente te preste atención, de ese deseo de compasión. Francamente, desear que la gente te compadezca queda fatal, parece que estuvieras mendigando. Y recuerda una cosa, que te compadezcan o te comprendan no equivale al amor. Te hacen un favor, cumplen una especie de obligación. No es amor. A lo mejor no les caes bien pero serán amables contigo. Son los buenos modales, la cultura, la civilización, pura ceremonia. Pero tú vives con falsedades. Tu sufrimiento es real y lo que consigues es falso. Por supuesto, si consigues ser feliz, si te libras de tus sufrimientos, supondrá un cambio radical en tu modo de vida. Las cosas pueden empezar a cambiar. Un día vino a verme una mujer, la esposa de uno de los hombres más ricos de la India, y me dijo, quiero meditar, pero mi marido está en contra. Yo le pregunté, signo de interrogación abierta, ¿por qué se opone tu marido a la meditación? Me contestó, porque dice, te quiero como eres. No sé qué pasará después de la meditación. Si empiezas a meditar cambiarás, y entonces no sé si seguiré queriéndote, porque serás otra persona. Yo le dije a esa mujer, tu marido tiene parte de razón. Desde luego que cambiarán las cosas. Tú serás más libre, más independiente. Te sentirás más alegre, y tu marido tendrá que aprender a vivir con una mujer distinta. A lo mejor no le gustas así, quizás empiece a sentirse inferior. Ahora se siente superior a ti. Y también le dije, tu marido tiene razón.
Antes de adentrarte en el camino de la meditación tienes que reflexionar, porque te aguardan muchos peligros. No me hizo caso, empezó a meditar. Ahora está divorciada. Vino a verme hace unos años y me dijo, tenías razón. Cuanto más silenciosa estaba, más se enfurecía mi marido conmigo. Nunca se había puesto tan violento. Era algo muy raro. Cuanto más silenciosa y tranquila estaba, más agresivo se ponía él. Estaba en juego su mente machista. Quería destruir la paz y el silencio que vivía la mujer para seguir siendo superior. Y como no salió como él quería, se divorció. ¡Qué mundo tan extraño! Si consigues la paz, cambia tu relación con la gente, porque te conviertes en otra persona. Si tu relación era por tu sufrimiento, esa relación puede desaparecer. Vamos a hablar de un antiguo amigo mío. Era profesor en la misma universidad que yo, y hacía una gran labor social. En la India sigue siendo un problema qué hacer con las viudas. Nadie quiere casarse con ellas, ni ellas están muy dispuestas a volver a casarse. Parece un pecado. Y este profesor estaba decidido a casarse con una viuda. No le importaba estar enamorado de ella o no. Eso era algo secundario, irrelevante, lo único que le importaba es que fuera viuda. Y poco a poco convenció a una mujer para que se casara con él. Yo le dije a aquel hombre, antes de dar ese paso definitivo, piénsatelo al menos 3 días, aíslate para pensarlo. ¿Estás enamorado de esa mujer o se trata de ayudar a la sociedad? Casarse con una viuda en la India se considera algo revolucionario, radical. ¿Qué quieres? Demostrar lo revolucionario que eres. Si lo que intentas es demostrar que eres revolucionario, tendrás problemas. En cuanto te cases con ella dejará de ser viuda y dejará de interesarte. No me hizo caso. Se casó. Y al cabo de 6 meses me dijo, tenías razón. No te entendí. Estaba enamorado de su viudez, no de ella, y ha dejado de ser viuda. Claro. Le dije, puedes hacer una cosa. Suicídate, deja la viuda y así darás a otro hombre la oportunidad de ser revolucionario. ¿Qué podía hacer si no? La mente humana es absurda, inconsciente. Está profundamente dormida, roncando. No puedes dejar las cosas que te causan sufrimiento porque aún no has visto las inversiones que has realizado, no las has observado en profundidad. No has comprendido que obtienes cierto placer de tu sufrimiento. Tendrás que renunciar a ambas cosas, y entonces desaparecerá el problema. En realidad, el sufrimiento y el placer solo pueden abandonarse al mismo tiempo, y entonces surge la dicha. La dicha no es placer. La dicha no es ni siquiera felicidad. La felicidad siempre va unida a la infelicidad, y el placer al dolor. Al renunciar a ambos, ¿quieres dejar de sufrir para ser feliz? Lo enfocas mal. Tienes que dejar ambas cosas. Al ver que van unidos, los dejas. No puedes elegir solo una parte. Todo en la vida tiene una unidad orgánica. Dolor y placer no son dos cosas. En realidad, con un lenguaje más científico abandonaríamos esas dos palabras, dolor y placer, para acuñar una sola, placer-dolor, felicidad-infelicidad, día-noche, vida-muerte. Son una sola palabra porque son inseparables. ¿Y tú quieres elegir una parte? ¿Quieres las rosas pero no las espinas? ¿Quieres el día pero no la noche? ¿El amor pero no el odio? Eso no va a ocurrir, las cosas no son así. Tienes que dejar ambas, y así surgirá un mundo completamente distinto, el mundo de la dicha. La dicha es la paz absoluta, que ni el dolor ni el placer pueden perturbar. Para celebrar su 40º aniversario, Seymour y Rose volvieron a la habitación de la segunda planta del hotel en la que habían pasado la luna de miel. Como esa primera noche, nos desnudamos, nos ponemos en rincones opuestos de la habitación, apagamos la luz y corremos a abrazarnos. Se desnudaron, se pusieron en rincones opuestos, apagaron la luz y corrieron a abrazarse. Pero su sentido de la dirección se había embotado tras 40 años. Seymour pasó junto a Rose y se cayó por la ventana. Aterrizó en el jardín, aturdido. Dio unos golpecitos en la ventana del vestíbulo para llamar la atención del recepcionista. Me he caído. Quiero volver a mi habitación pero estoy desnudo. No se preocupe, dijo el recepcionista. No va a verlo nadie.
Signo de interrogación abierta. ¿Se ha vuelto loco? Tengo que pasar por el vestíbulo y voy desnudo. No va a verlo nadie, insistió el recepcionista. Está todo el mundo arriba intentando arrancar a una señora del tirador de una puerta. Qué tonta es la gente. No solo los más jóvenes. Cuanto más viejo, más tonto te pones. Cuanta más experiencia, parece que se acumula más estupidez en la vida. Raramente ocurre que una persona empiece a observar su propia vida. Observa en qué consiste tu sufrimiento, qué deseos lo causan y por qué sigues aferrado a esos deseos. Y no es la primera vez que te aferras a esos deseos, siempre has vivido así, y no te ha llevado a ninguna parte. Vas trazando círculos, y no logras crecer. Sigues siendo infantil. Estúpido. Naces con la inteligencia para llegar a ser un Buda, pero la malgastas en cosas innecesarias. Un granjero que solo tenía 2 viejos toros impotentes compró uno joven y vigoroso. El semental empezó a cubrir una vaca tras otra en el prado. Tras observar aquello durante 1 hora, uno de los toros viejos se puso a escarbar con las pezuñas y a resoplar. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te pasa?, le preguntó el otro. ¿Ideas de juventud?, no dijo su compañero. Pero no quiero que ese jovencito me tome por una vaca. Los seres humanos siguen con su ego incluso en la vejez. Tienen que fingir, tienen que mantener una pose, y su vida entera no es sino una larga historia de sufrimiento. Siguen defendiéndolo. En lugar de estar dispuestos a cambiarlo, se ponen a la defensiva. Deja todas las defensas, quítate la armadura. Empieza a observar cómo vives la vida cotidiana, momento a momento. Y hagas lo que hagas, métete en los detalles. No hace falta que vayas a un psicoanalista, tú mismo puedes analizar todas las pautas que marcan tu vida. Es un proceso muy sencillo. Obsérvalo y comprenderás lo que ocurre, lo que ha ocurrido. Siempre has elegido, y en eso consiste el problema, que has elegido una parte en detrimento de la otra, y las dos van unidas. No elijas nada. Limítate a observar y estar atento, y te encontrarás en el paraíso. Pregunta 10. ¿Deberíamos aceptar nuestra soledad antes de iniciar una relación? Sí, hay que aceptar la soledad, para que esa soledad se transforme en la condición de estar solo. Únicamente así serás capaz de iniciar una relación profunda y enriquecedora, de iniciarte en el amor. ¿A qué me refiero con que hay que aceptar la soledad hasta el punto de que se transforme en estar solo? La soledad es un estado mental negativo. Estar solo es positivo, a pesar de lo que digan los diccionarios. En los diccionarios, ambos conceptos son sinónimos, pero no en la vida. La soledad es un estado mental en el que constantemente echas de menos al otro. Estar solo es el estado en el que constantemente disfrutas contigo mismo. La soledad es tristeza, estar solo es dicha. La soledad significa preocupación, echar en falta algo, anhelar algo, desear algo. Estar solo supone una profunda satisfacción, no necesitar salir, sentirse increíblemente contento, feliz, con ánimo festivo. En soledad estás descentrado. Cuando estás solo estás centrado, arraigado. Estar solo es hermoso, te rodea la elegancia, la gracia, un clima de enorme satisfacción. La soledad empobrece, todo lo que la rodea es pobreza y nada más. No tiene nada de elegante, en realidad es fea. La soledad significa dependencia, estar solo, absoluta independencia. Te sientes como si fueras el mundo entero, la existencia entera. Si te adentras en una relación cuando te sientes solo, explotarás a la otra persona. El otro se convertirá en un medio para tu satisfacción. Utilizarás al otro, y a todo el mundo le molesta ser utilizado, porque nadie está aquí para convertirse en medio para nadie. Toda persona es un fin en sí mismo. No se puede utilizar a nadie como un objeto. Todos estamos en este mundo para ser respetados como reyes. Nadie viene a este mundo para cumplir las expectativas de otros. Todos estamos aquí para ser nosotros mismos. De modo que cuando inicias una relación porque te sientes solo, esa relación ya se ha ido a pique. Se va a pique incluso antes de empezar. Antes de nacer, el niño ya está muerto. Te va a causar más sufrimiento.
Y recuerda que cuando actúas movido por la soledad inicias una relación con alguien que se encuentra en la misma situación que tú, porque nadie que esté solo y disfrutando realmente de ello se sentirá atraído por ti. Estarás muy por debajo de esa persona. Como mucho te compadecerá, pero no podrá amarte. Quien está solo de verdad únicamente puede amar a alguien que también está solo de verdad. De modo que cuando actúas impulsado por la soledad, encontrarás el mismo tipo de persona, encontrarás tu reflejo. Coincidirán dos mendigos, dos sufrientes. Y recuerda también que cuando se encuentran dos personas que sufren, no se trata de una suma, sino de una multiplicación. Juntos se harán sufrir mutuamente más que en su soledad. En primer lugar tienes que estar solo. En primer lugar tienes que aprender a disfrutar de estar solo, a quererte a ti mismo. En primer lugar, sé tan auténticamente feliz que si no aparece nadie no te importará. Estás pleno, desbordante. Si nadie llama a tu puerta, no pasa nada, no echas nada en falta. No esperas que nadie llame a tu puerta. Estás en casa, si alguien viene, estupendo. Si no viene nadie, también estupendo. Entonces puedes adentrarte en una relación. Porque entonces puedes ser el amo, no el mendigo, porque entonces serás como un emperador, no como un mendigo. Y la persona que ha vivido sola siempre se sentirá atraída por otra que también disfruta de estar sola porque los iguales se atraen. Cuando se encuentran dos amos de su ser, de su estar solo, no se produce una suma de felicidad, sino una multiplicación. Se convierte en un increíble fenómeno festivo. Y no explotan, comparten. No se utilizan mutuamente. Por el contrario, se hacen uno y disfrutan de la existencia que los rodea. Dos personas solitarias siempre están enfrentadas, una frente a otra. Dos personas que han conocido el estar solas están juntas y ante algo más elevado que ellas. Siempre pongo este ejemplo: dos amantes normales, ambos solitarios, siempre están frente a frente. Dos amantes de verdad, en una noche de luna llena, no estarán frente a frente. Quizás se tomen de la mano, pero frente a la luna llena, allá arriba, en el cielo. No estarán frente a frente, sino juntos frente a otra cosa. Alguna vez escucharán juntos una sinfonía de Mozart, Beethoven o Wagner. Otras veces escucharán junto a una cascada la música salvaje que fluye allí continuamente. Otras veces, junto al mar, contemplarán el horizonte, hasta donde alcanza la vista. Cuando se conocen dos personas solitarias, se miran mutuamente, porque siempre buscan formas y maneras de explotar al otro, de utilizar al otro, de ser feliz por mediación del otro. Pero dos personas profundamente contentas consigo mismas no intentarán utilizarse mutuamente. Por el contrario, serán compañeros de viaje, como en una peregrinación. La meta es muy elevada, está muy lejos. Los une su interés común. Por lo general, el interés común es el sexo. El sexo puede unir a dos personas de una forma momentánea, superficial. Los amantes de verdad tienen en común un interés más importante. No se trata de que no haya sexo, puede haberlo, pero como parte de una armonía más elevada. Escuchando una sinfonía de Mozart o Beethoven pueden llegar a estar tan próximos, como para hacer el amor. Pero en esa armonía superior de una sinfonía de Beethoven, la sinfonía es lo real, el amor forma parte de esa sinfonía. Y cuando surge el amor por sí solo, sin haberlo buscado, sin haber pensado en él, surge como parte de una armonía más elevada, con una cualidad completamente distinta. Es divino, no humano. La palabra inglesa happiness, felicidad, deriva de la palabra escandinava ap, la misma raíz de happening, suceso, algo que ocurre porque sí. La felicidad se da porque sí, no se puede producir, no se puede forzar. Como mucho, puedes estar disponible para ella. Cuando ocurre, ocurre. Dos verdaderos amantes siempre están disponibles, pero nunca piensan en la felicidad, nunca intentan encontrarla. Por eso nunca se sienten frustrados, cuando sucede, sucede. Ellos crean la situación, en realidad, si te sientes feliz contigo mismo, ya eres esa situación, y si el otro o la otra también se siente feliz consigo mismo, también es esa situación. Cuando se aproximan esas dos situaciones, se crea una situación más grande.
En esa situación mayor ocurren muchas cosas, pero no se hace nada. El ser humano no tiene que hacer nada para ser feliz. Solo tiene que fluir, dejarse ir. De modo que la pregunta es la siguiente: ¿deberíamos aceptar nuestra soledad antes de iniciar una relación? La respuesta es, sí, desde luego. Así ha de ser, porque si no te sentirás frustrado, y harás otra cosa en nombre del amor, algo que no tiene nada que ver con el amor. Pregunta 11, ¿es que no hay nada más? La vida me parece vacía, sin sentido. No dejo de pensar que tiene que haber algo más. Quiero que haya algo más. Hay mucho más, infinitamente más, pero tu deseo erige una barrera para que no lo consigas. El deseo es como un muro que te rodea, la ausencia de deseo te abre una puerta. Esta es una de las leyes más paradójicas de la vida, pero también una de las más fundamentales: desea algo y lo perderás. No lo desees y lo obtendrás. Dice Jesucristo, busca y hallarás. Buda dice, no busques, porque no encontrarás. Dice Jesucristo, pide y se te concederá. Dice Buda, no pidas, porque así no te será concedido. Jesucristo dice, llama a las puertas, y se te abrirán. Buda dice, espera. Observa. Las puertas no están cerradas. Si llamas, el hecho mismo de llamar demuestra que estás llamando a otro sitio, a una pared, porque las puertas están siempre abiertas. Jesucristo fue un iluminado, como Buda, ni más ni menos iluminado. Entonces, ¿por qué esa diferencia? La diferencia se centra en las personas a las que se dirigía Jesucristo. Se dirigía a personas que no estaban iniciadas en los misterios de la vida. Buda se dirige a un grupo de personas completamente distintas: los iniciados, los expertos, quienes pueden comprender lo paradójico. Lo paradójico significa lo misterioso. Dices, mi vida parece vacía, sin sentido. Te parece tan vacía y absurda porque siempre ansias más y más. Olvídate de esas ansias, y sufrirás una transformación radical. En cuanto dejas de pedir más, desaparece ese vacío. El vacío es un derivado de pedir más y más, una sombra que persigue al deseo de querer más. Deja que desaparezca el deseo y mira hacia atrás. La sombra ya no está ahí. En eso consiste la mente, en un continuo pedir más y más. No importa que tengas esto o lo otro, la mente pedirá más. Y porque no para de pedir más te sientes vacío, como si estuvieras perdiéndote muchas cosas. Y debes comprender lo siguiente, que el vacío surge porque pides más y más. El vacío no existe, es mentira, pero te parecerá muy real cuando te quedes atrapado en la red del deseo. Has de comprender que el deseo es la causa de tu vacío. Observa esos deseos, y al observarlos desaparecerán, y el vacío con ello. Entonces te invadirá una profunda satisfacción. Te sientes tan pleno que te desbordas. Tienes tanto que empiezas a compartir, empiezas a dar por el puro placer de dar, sin ninguna otra razón. Te conviertes en una especie de nube henchida de lluvia. El agua tiene que caer en alguna parte. Caerá incluso sobre las piedras en las que no puede crecer nada, caerá aquí y allá. La nube no va a preguntar si tiene que caer en este sitio o en el otro. Estará tan cargada de lluvia que descargará el agua donde sea. Cuando desaparece el deseo, tu dicha es tan plena, te sientes tan contento, tan pleno de plenitud, que empiezas a compartir. Sucede porque sí. Y entonces la vida empieza a tener sentido, empieza a tener significado. Entonces surgen la poesía, la belleza, la gracia. Entonces surgen la música, la armonía. Tu vida se convierte en una danza. Como el vacío y el sinsentido es algo que tú has hecho por ti mismo, también puedes deshacerlo. Dices, no dejo de pensar que tiene que haber algo más. Eso es lo que crea el problema. Y yo no digo que no haya nada más, desde luego que lo hay, mucho más de lo que te imaginas. Yo lo he visto, lo he oído, lo he experimentado. Hay mucho más, infinitamente mucho más. Pero nunca te pondrás en contacto con ello si tu deseo continúa. El deseo es un muro, el no deseo es un puente. La dicha es un estado de no deseo, el sufrimiento es un estado de deseo. Dices, quiero que haya algo más. Cuanto más quieras más perderás. Tú puedes elegir.
Si quieres seguir sufriendo, desea más y más y te perderás más y más. Recuerda que lo eliges tú, que tú eres el responsable. Nadie te obliga. Si realmente quieres ver lo que es, no te preocupes por el futuro, no ansies algo más. Fíjate únicamente en lo que es. La mente pide, desea, exige constantemente y crea frustraciones porque vive de expectativas. El mundo entero padece una sensación de sinsentido, por la razón de que el ser humano pide más de lo que ha pedido nunca. Por primera vez el ser humano desea más de lo que ha deseado jamás. La ciencia le ha dado tanta esperanza, lo ha apoyado tanto para que deseara más. A principios del siglo XX reinaba un gran optimismo porque la ciencia estaba abriendo nuevas puertas y todos pensaban, ha llegado la era dorada, está a la vuelta de la esquina. Lo hemos conseguido. Nuestros ojos verán el paraíso sobre la tierra. Y naturalmente todo el mundo empezó a desear más y más. El paraíso no ha descendido a la tierra. Por el contrario, la tierra se ha convertido en un infierno. La ciencia desató vuestros deseos, fomentó vuestros deseos. Fomentó las esperanzas de cumplir esos deseos, con el resultado de que el mundo entero vive sumido en el sufrimiento. Nunca había ocurrido esto. Es muy extraño, porque por primera vez el hombre posee más cosas que nunca. Tiene más seguridad, más tecnología científica, más comodidades que nunca, pero también todo tiene menos sentido. El hombre jamás ha estado tan desesperado, jamás se ha esforzado tan desesperadamente por conseguir más. La ciencia te da deseos, la meditación te proporciona una comprensión del deseo. Esa comprensión te ayuda a dejar de desear. Y de repente algo que hasta ahora estaba oculto se desvela, se manifiesta. Algo brota en tu ser, y se cumple todo lo que habías deseado, y más. Dispones de más de lo que podrías haberte imaginado, de lo que nadie había imaginado. Sobre ti desciende una dicha increíble. Pero prepara el terreno, prepara la tierra adecuada. El no desear es el terreno adecuado. Mantente en un estado receptivo. Eres agresivo, quieres más, y eso es una agresión sutil. Sé receptivo, abierto, accesible. Y tendrás derecho a todos los milagros posibles. Pregunta 12. Me siento atrapado. La frustración del aburrimiento aumenta cuando pienso que cualquier cosa que yo haga es un frenesí absurdo. ¿Qué es exactamente el aburrimiento? El aburrimiento es una de las cosas más importantes de la vida humana. Solo el hombre es capaz de aburrirse, ningún otro animal puede aburrirse. El aburrimiento existe únicamente cuando la mente empieza a aproximarse a la iluminación. El aburrimiento es el polo opuesto de la iluminación. Los animales no pueden alcanzar la iluminación, y por tanto, tampoco pueden aburrirse. El aburrimiento simplemente demuestra que estás tomando conciencia de la inutilidad de la vida, de su rueda repetitiva. Ya has hecho todas esas cosas, nada funciona. Ya has hecho todos esos viajes, nada sale de ellos. El aburrimiento es la primera señal de que estás logrando una gran comprensión de la inutilidad, del sinsentido de la vida. Puedes reaccionar ante el aburrimiento de dos maneras. Una es lo que hace la mayoría de las personas, escapar de él, evitarlo, no mirarlo a la cara, no enfrentarse con él, dejarlo atrás y huir, dedicarte a cosas que te mantengan ocupado, que puedan convertirse en obsesiones, que te alejen tanto de las realidades de la vida que no vuelvas a ver surgir el aburrimiento. Por eso se han inventado el alcohol, las drogas. Son formas de escapar del aburrimiento. Pero en realidad no se puede escapar de él, solo se puede evitar una temporada. El aburrimiento volverá una y otra vez, y cada vez con más fuerza. Puedes escaparte entregándote al sexo, a comer demasiado, a la música, a miles de cosas, pero el aburrimiento volverá. No es algo que pueda evitarse, forma parte del desarrollo humano. Hay que enfrentarse a él. La otra respuesta es enfrentarse con él, meditar sobre él, ser él. Eso es lo que hizo Buda bajo el árbol Bodhi, eso es lo que llevan haciendo los que practican el Zen desde hace siglos. ¿Qué es exactamente la meditación? Enfrentarse al aburrimiento es meditación. ¿Qué es lo que hace el meditador? Sentado en silencio, o controlando la respiración, ¿crees que se entretiene con esas cosas? Se aburre terriblemente.
Por eso el maestro Zen va con un bastón en la mano, porque los que se aburren se quedan dormidos. No hay otra escapatoria, por lo menos pueden dormirse. No pueden escapar. Se inician en la disciplina Zen por voluntad propia, no pueden escapar. Pero siempre hay una posibilidad de escapar, dormir, y olvidarse de todo. Por eso nos sentimos somnolientos durante la meditación. En la meditación hay que esforzarse únicamente por una cosa, abúrrete pero no escapes, y mantente alerta, porque si te duermes has escapado. Mantente alerta. Observa, sé testigo. Si está ahí, hay que mirarlo, penetrar en el núcleo. Si sigues indagando en el aburrimiento sin escapar, llegará la explosión. Un día, de repente, al adentrarte en las profundidades del aburrimiento, penetrarás en tu propia nada. El aburrimiento es la tapadera, el contenedor de tu nada interior. Si escapas del aburrimiento, escaparás de tu nada. Si no escapas del aburrimiento, si empiezas a vivir con él, si empiezas a aceptarlo, a recibirlo. En eso consiste la meditación, en aceptar el aburrimiento, en adentrarte en el tú solo, sin esperar a que llegue, sino buscándolo. Si te pasas sentado horas enteras en una postura de yoga, controlando la respiración, te aburres mortalmente. Y la enseñanza de la meditación contribuye al aburrimiento. En un monasterio Zen tienes que levantarte todas las mañanas a la misma hora, todos los días, año tras año. Igual da que sea verano o invierno. Tienes que levantarte temprano, a las 3, y bañarte. Tienes que tomar el mismo té, sentarte. Los mismos gestos una y otra vez. Y durante todo el día la misma rutina, desayunar a una hora determinada, después volver a meditar, a continuación comer, también a una hora concreta. Y la misma comida. Todo contribuye al aburrimiento. Y la misma ropa, el mismo monasterio, el mismo maestro todos los días circulando con el bastón. Todas las tardes tienes que asistir a una sesión con el maestro. Y las preguntas que te plantea para que medites son así de aburridas. ¿Cuál es el sonido de una mano dando palmadas? Solo de pensarlo te vuelves loco. ¿Cuál es el sonido de una mano dando palmadas? No tienes respuesta, y tú lo sabes, todo el mundo sabe que no hay respuesta. Pero el maestro insiste, repítelo, medita sobre ello. Está todo bajo un perfecto control. Hay que crear el aburrimiento. Un aburrimiento mortal. Hay que dar entrada al aburrimiento lo más posible, fomentarlo, apoyarlo por todos lados. Las mismas tardes, la misma tarea, entonar los mismos mantras. La misma hora para ir a acostarte. Y así sucesivamente, la misma rueda. Al cabo de unos días te aburres terriblemente y no puedes escapar. No hay forma de escapar. No puedes ir a ver una película, no puedes ver la televisión, no tienes nada que te ayude a evitarlo. Te ves sumido en lo mismo una y otra vez. Hace falta mucho valor para afrontarlo. Es casi como la muerte, más duro que la muerte, porque la muerte sobreviene cuando te quedas inconsciente. Y estás provocando todo tipo de aburrimiento. ¿Qué ocurre? En eso consiste el secreto de toda meditación. Si observas, si no dejas de observar, el aburrimiento aumentará, se intensificará, hasta llegar al culmen. Nada dura eternamente, llega un punto en que la rueda se vuelve hacia el otro lado. Si puedes llegar hasta el otro extremo, al punto culminante, entonces se produce el cambio, la transformación, la iluminación, el satori o como queramos llamarlo. Y de repente un día el aburrimiento resulta excesivo. Te sientes ahogado, como si estuviera a punto de matarte. Estás rodeado por un mar de aburrimiento. Te sientes desbordado y no ves forma de escapar. Y la rueda gira. De repente el aburrimiento desaparece y llega el satori, el samadhi. Has entrado en tu nada. Ya no habrá más aburrimiento. Has visto la nada misma de la vida. Has desaparecido. ¿Cómo vas a aburrirte? ¿Con qué? Has dejado de existir. Estás aniquilado. Me preguntas, ¿qué es exactamente el aburrimiento? Un gran fenómeno espiritual. Por eso no se aburren los búfalos, parecen contentos, felices. Solo el ser humano se aburre. Y entre los humanos, únicamente las personas muy inteligentes, con mucho talento. Los tontos no se aburren.
Se sienten felices con su trabajo, ganando dinero, engrosando su cuenta corriente, criando a sus hijos, reproduciéndose, comiendo, viendo una película, yendo a un restaurante, participando en esto y lo otro. Disfrutan. No se aburren. Son los tipos más bajos, en realidad pertenecen al mundo de los búfalos. Todavía no son humanos. Una persona se hace humana cuando empieza a sentirse aburrida. No hay más que verlo. El niño más inteligente es el que más se aburre, porque nada puede mantener su interés durante mucho tiempo. Tarde o temprano se topa con esa realidad y pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? Ya está. He visto este juguete, lo he investigado, lo he abierto, lo he analizado, y ya está. Cuando llega a la juventud, ya está aburrido. Buda estaba mortalmente aburrido. Abandonó su reino a la edad de 29 años, en la flor de la vida. Estaba mortalmente aburrido, de las mujeres, del vino, de las riquezas, de su reino, de todo. Lo había visto todo, lo había visto todo una y mil veces. Estaba aburrido. Recuerda que no renunció al mundo porque el mundo esté mal. Se suele decir que renunció al mundo porque el mundo es malo, pero eso es una tontería. Renunció al mundo porque estaba aburrido de él. El mundo no es ni bueno ni malo. Si eres inteligente, te aburres. Si eres tonto, puedes seguir adelante. Es como un tío vivo, en el que pasas de una sensación a otra. Te interesan las banalidades, las repites una y otra vez. Si no eres consciente de la repetición, no te das cuenta de que ayer estabas haciendo esto, hoy lo mismo y mañana piensas hacer lo mismo. Debes de ser muy poco inteligente. ¿Cómo puede evitar la inteligencia el aburrimiento? Es imposible. Tener inteligencia significa ver las cosas como son. Buda dejó el mundo por aburrimiento, mortalmente aburrido, huyó del mundo. ¿Y qué hizo en los bosques durante 6 años? Aburrirse todavía más. ¿Qué puedes hacer todo el día sentado entre árboles, controlando la respiración, mirándote el ombligo, un día tras otro, un año tras otro? Llevó ese aburrimiento al culmen, y una noche desapareció. El aburrimiento desaparece porque sí. Si llegas al culmen, se produce el giro. Claro que se produce. Y con ese giro, la luz penetra en tu ser. Tú desapareces y solo queda la luz. Y con la luz llega el gozo. Te llenas de alegría. No eres, pero estás lleno de alegría, sin razón alguna. Sencillamente, la alegría brota a borbotones en tu ser. La persona normal y corriente está alegre por alguna razón, porque se ha enamorado de un hombre o una mujer y se siente alegre. Esa alegría es momentánea. Esa persona mañana estará harta de la otra y empezará a buscar de nuevo. La persona normal y corriente está contenta porque tiene un coche nuevo, mañana tendrá que empezar a buscar otro coche. Y así una y otra vez. Y no se da cuenta de que al final siempre se aburre. Hagas lo que hagas, al final te aburrirás, porque todo produce aburrimiento. La persona inteligente lo ve, y cuanto antes lo veas más inteligente demostrarás que eres. Entonces, ¿qué queda? Entonces lo único que queda es el aburrimiento, y hay que meditar sobre eso. No hay forma de huir. Es mejor adentrarse, ver hasta dónde te lleva. Y si puedes seguir adentrándote, te llevará a la iluminación. Solo el ser humano puede sentir el aburrimiento, y solo el ser humano puede alcanzar la iluminación. Pregunta 13, ¿puedes decir algo sobre el problema de las drogas? ¿Por qué se mete la gente en el mundo de las drogas? No es nada nuevo, es tan antiguo como el hombre. No ha habido ninguna época en la que el hombre no haya intentado huir. El libro más antiguo del mundo es el Rig Veda, y habla mucho de la droga. Esa droga se llama soma. Desde la antigüedad todas las religiones han intentado evitar el uso de las drogas. Todos los gobiernos están en contra de las drogas y, sin embargo, han resultado más poderosas que todos los gobiernos y todas las religiones, porque nadie ha indagado en la psicología del usuario de drogas. El ser humano sufre. Vive en medio de angustias, ansiedades y frustraciones. No encuentra otras salidas sino las drogas. La única forma de evitar que la gente consumiera drogas sería hacerla feliz, dichosa. Yo también estoy en contra de las drogas.
por la sencilla razón de que te ayudan a olvidar tu sufrimiento un rato, pero no te preparan para luchar contra el sufrimiento y el dolor. Por el contrario, te debilitan. Pero las razones de las religiones y los gobiernos para oponerse a las drogas son completamente distintas de las mías. Quieren que la gente siga sufriendo, frustrada, porque quienes sufren no se rebelan, se torturan en su propio ser, se destrozan. No pueden concebir una sociedad mejor, una cultura mejor, un ser humano mejor. Con ese sufrimiento, cualquiera puede caer fácilmente en manos de los sacerdotes, porque ellos les darán consuelo, les dirán: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. La humanidad sufriente también está en manos de los políticos, porque la humanidad sufriente necesita esperanza, la esperanza de una sociedad sin clases en el futuro, la esperanza de una sociedad en la que no exista la pobreza, ni el hambre, ni el sufrimiento. En pocas palabras, los seres humanos pueden soportar sus sufrimientos y seguir adelante si en el horizonte se les presenta una utopía. Y hay que tener en cuenta el significado de la palabra utopía, lo que nunca sucede. Es como el horizonte, está tan cerca que crees que con correr un poco llegarás a donde coinciden el cielo y la tierra. Pero ya puedes correr toda tu vida, que nunca llegarás a ese sitio, porque ese sitio no existe. Es una alucinación. El político vive de promesas, y el sacerdote también vive de promesas. Nadie ha repartido los resultados en los últimos 10.000 años. La razón que tienen para estar en contra de las drogas es que les destrozan el negocio. Si la gente empieza a consumir opio, hachís, LSD, no les interesará el comunismo, ni qué va a pasar mañana, les dará igual la vida después de la muerte, Dios, el paraíso. Se sentirán plenos en el momento. Mis razones son otras. También estoy en contra de las drogas, pero no porque destruyan las raíces de las religiones y los políticos, sino porque destruyen el crecimiento interior de la persona hacia la espiritualidad. Te impiden alcanzar la tierra prometida. Vives en la alucinación, cuando eres capaz de alcanzar lo real, te dan un juguete. Pero como las drogas no van a desaparecer, yo querría que todos los gobiernos, que todos los laboratorios científicos purificasen esas drogas, para que fuesen un poco más sanas, sin efectos secundarios, algo que ya es posible. Podemos crear una droga como la que Aldous Huxley, en recuerdo del Rig Veda, denominó Soma, sin efectos secundarios, que no produce adicción, que es pura alegría, felicidad, cantar, bailar. Si no podemos lograr que todo el mundo sea un Buda Gautama, tampoco tenemos derecho a impedir que la gente al menos vislumbre, de una forma ilusoria, el estado estético en el que debió de vivir Buda Gautama. Quizás esas pequeñas experiencias empujen a algunas personas a intentar explorar un poco más. Tarde o temprano se hartarán de las drogas, porque se repetirá lo mismo, una y otra vez. Por muy bonita que sea la escena, la repetición la hace aburrida. De modo que, en primer lugar, hay que purificar las drogas, para que no tengan malas consecuencias. En segundo lugar, dejar que la gente las disfrute. Ya se aburrirán. Y entonces su único camino consistirá en buscar algún método de meditación para encontrar la dicha definitiva. El problema radica sobre todo en los más jóvenes. La diferencia generacional es el fenómeno más novedoso del mundo, antes no existía. En épocas pasadas, los niños de 6 o 7 años empezaban a utilizar las manos, la mente, con sus padres, en sus oficios tradicionales. Cuando cumplían los 14 ya eran artesanos, trabajadores, se casaban, tenían sus responsabilidades. Al cumplir los 20 o los 24 ya tenían hijos, de modo que no existía la diferencia generacional. Cada generación se superponía a la siguiente. La diferencia generacional ha aparecido por primera vez en la historia de la humanidad, y tiene una tremenda importancia. Por primera vez, hasta los 25 o 26 años de edad, cuando acabas la universidad, no tienes ninguna responsabilidad, ni hijos, ni preocupaciones, y tienes el mundo entero ante ti para soñar, cómo mejorarlo, cómo enriquecerlo, cómo crear una raza de genios. Esos son los años para soñar, entre los 14 y los 24,
porque la sexualidad está madurando, y con la sexualidad maduran los sueños. Te reprimen la sexualidad en el colegio y en la universidad, de modo que toda la energía de la persona joven queda disponible para soñar. Se hace comunista, socialista, lo que sea. Y esa es la época en la que empieza a sentirse frustrado por el funcionamiento del mundo. La burocracia, el gobierno, los políticos, la sociedad, la religión. No le parece que pueda hacer sus sueños realidad. Sale de la universidad con un montón de ideas, y la sociedad aplastará todas y cada una de esas ideas. Al poco se olvida del nuevo ser humano y de la nueva era. Ni siquiera encuentra trabajo. No puede mantenerse. ¿Cómo pensar en esa sociedad sin clases, sin ricos ni pobres? Y entonces recurre a las drogas. Le proporcionan un alivio momentáneo, pero pronto descubre que hay que aumentar la dosis. Y tal como son ahora las drogas, destruyen el cuerpo, destruyen el cerebro, te incapacitan al cabo de poco tiempo. No puedes vivir sin drogas, y con las drogas no tienes espacio en la vida. Pero yo no digo que los más jóvenes sean responsables de todo esto, y castigarlos y meterlos en la cárcel es una completa estupidez. No son delincuentes, son víctimas. Mi idea consiste en que habría que dividir la educación en dos partes, una intelectual y otra práctica. El niño no empieza a ir al colegio solo para aprender las 4 reglas, sino también para aprender a crear algo, aprender destrezas, técnicas. Debería dedicarse la mitad del tiempo a su formación intelectual, y la otra mitad a las necesidades reales de su vida. Con eso se mantendría el equilibrio. Y cuando termine la universidad, no será utópico, ni necesitará que otros le ofrezcan trabajo. Será capaz de crear cosas por sí mismo. Y con respecto a los estudiantes que sienten alguna clase de frustración, habría que cambiar las cosas desde el principio. Si se sienten frustrados, quizá no estén estudiando lo que deberían. A lo mejor a alguno de ellos le gustaría ser carpintero y tú te empeñas en que sea médico. A lo mejor quiere ser jardinero y tú te empeñas en que sea ingeniero. Se necesita una gran comprensión psicológica para encauzar a cada niño de forma que aprenda algo. Y debería ser obligatoria al menos 1 hora de meditación en todos los colegios, todos los institutos, todas las universidades, para que cuando te sientas frustrado o deprimido tengas un espacio interior al que puedas trasladarte y librarte inmediatamente de la depresión y la frustración. Entonces el joven no tendría que recurrir a las drogas. La respuesta es la meditación. Pero en lugar de eso, quienes detentan el poder siguen haciendo estupideces, como prohibir y castigar. Saben que llevamos miles de años de prohibición y que no han servido para nada. Cuando se prohíbe el alcohol hay más alcohólicos, y se pone a la venta un tipo de alcohol peligroso. Millares de personas mueren envenenadas, ¿y quiénes son los responsables? Condenan a los jóvenes a años de cárcel sin comprender que si una persona se ha dado a las drogas o es adicto a cierta droga, lo que necesita es un tratamiento médico, no un castigo. Habría que llevarlo a un sitio donde lo cuidaran, donde pudiera aprender a meditar, e irlo separando poco a poco de las drogas para dirigirlo hacia algo mejor. En lugar de eso les echan años de cárcel. No valoran en absoluto la vida humana. Si se condena a un joven de 20 años a 10 de cárcel se desperdician sus mejores años, y sin ningún beneficio, porque resulta más fácil encontrar drogas en la cárcel que en ningún otro sitio. Los reclusos tienen gran experiencia en el uso de las drogas, y son los maestros de los recién llegados. Tras 10 años en la cárcel esa persona saldrá muy bien enseñada. La cárcel solo enseña una cosa: nada de lo que hagas es malo a menos que te pillen, no te dejes pillar. Y hay maestros capaces de enseñarte cómo no dejarte pillar. De modo que todo esto es absurdo. Yo también estoy en contra de las drogas, pero de una forma completamente distinta. Supongo que comprendes la diferencia. Pregunta 14. ¿Cómo nos puede preocupar tanto nuestra felicidad cuando la humanidad se enfrenta a tantos problemas? El hambre, la pobreza, las condiciones de vida miserables, las escasas oportunidades de la mayoría de las personas para desarrollar su habilidad y su talento. En realidad, hasta que no has dejado tus propios problemas no puedes tener una perspectiva correcta para comprender los problemas del mundo. Tu propia casa está hecha un desastre, tu propio ser interior es un caos.
¿Cómo vas a tener una perspectiva para comprender problemas tan extensos? Ni siquiera te comprendes a ti mismo. Empieza por ahí, porque si empiezas por otro lado no llegarás a ninguna parte. Las personas en un estado de terrible confusión mental empiezan por ayudar a los demás, y a proponer soluciones. Esas personas han causado más problemas en el mundo de los que han resuelto. Esos son los que realmente crean las dificultades, los políticos, los economistas, los llamados funcionarios, los misioneros. Ellos son los que crean las dificultades, aún no han resuelto su conciencia interior, y siempre están dispuestos a abalanzarse sobre cualquiera para resolver sus problemas. Así es como evitan su propia realidad, no quieren enfrentarse a ella. Prefieren meterse en otras cosas, con otras personas. Con eso tienen algo que hacer, una buena distracción. Recuérdalo, tú eres el problema del mundo. El problema eres tú, y a menos que ese problema se resuelva, hagas lo que hagas solo contribuirás a complicar aún más las cosas. En primer lugar arregla tu casa, crea en ella un cosmos, porque ahora es un caos. Hay una antigua fábula india, una historia de hace muchos años, pero de gran importancia. Érase una vez un gran rey, tan grande como estúpido, que se quejaba de que al pisar la tierra se hacía daño en los pies y ordenó que cubrieran todo el reino con cuero para protegerlos. Pero el bufón de la corte se rió de la idea. Era un hombre inteligente. Dijo, la idea del rey es sencillamente ridícula. El rey se enfadó mucho y le dijo al bufón, o me das otra alternativa o morirás. El bufón dijo, señor, corta unos trocitos de cuero y póntelos en los pies. No hay por qué cubrir toda la tierra de cuero, solo con cubrirse los pies basta para cubrir toda la tierra. Ese es el comienzo de la sabiduría. Desde luego que hay problemas, en eso estoy de acuerdo. Y problemas muy graves. La vida es un infierno. Ahí tenemos el sufrimiento, la pobreza, la violencia, locuras de todas clases, es cierto, pero insisto en que el problema surge del alma del individuo. El problema existe porque existe el caos en el individuo. El caos general no es sino una multiplicación del mismo fenómeno, todos hemos aportado nuestro propio caos al total. El mundo no es sino una relación, estamos relacionados los unos con los otros. Yo soy neurótico, tú eres neurótico, y la relación se vuelve muy neurótica. No solo se dobla, sino que se multiplica. Y como todos están neuróticos, el mundo es neurótico. Hitler no apareció así como así, lo creamos nosotros. La guerra no surge así como así, la creamos nosotros. Es nuestro pus lo que asoma, es nuestro caos lo que causa las víctimas. El comienzo está relacionado contigo, tú eres el problema del mundo. De modo que no evites la realidad de tu mundo interior, porque eso es lo primero. Tal como estás ahora, no eres capaz de ver la raíz del problema, sino solo los síntomas. En primer lugar, averigua dentro de ti cuál es la raíz e intenta con todas tus fuerzas cambiarla. No es la pobreza, la raíz es la avaricia, y la pobreza la consecuencia. Si te limitas a luchar contra la pobreza no pasará nada. La raíz es la avaricia es lo que hay que erradicar. El problema no es la guerra, sino la agresividad individual. La guerra es simplemente la suma de la agresión de los individuos. Por muchas manifestaciones que hagáis, la guerra no cesará. A algunas personas les va ese rollo, y os las encontraréis en todas las manifestaciones. A mí me encantaban cuando era niño. No me perdía ni una, y la gente mayor de mi pueblo empezó a preocuparse. Decían, pero si vas a todas las manifestaciones, da igual que sea de comunistas o de anticomunistas, siempre estás allí. Yo les decía, es que me gusta. Me da igual la ideología política. Me gusta gritar. Me gusta andar por ahí. Puedes disfrutar o no, da lo mismo, porque las guerras continúan. Y si te fijas en los que protestan, te darás cuenta de lo agresivos que son, no verás la paz en sus rostros. Están dispuestos a pelear. Las manifestaciones en favor de la paz pueden convertirse en cualquier momento en disturbios. Son personas agresivas, muestran su agresividad en nombre de la paz. Están dispuestos a pelear. Si detentaran el poder, si tuvieran la bomba atómica, la soltarían para crear la paz. Eso es lo que dicen todos los políticos,
que luchan para que reine la paz. El problema no es la paz, y las manifestaciones no contribuyen a nada. El problema consiste en la agresividad interior de los individuos. Las personas no se encuentran a gusto consigo mismas, y por eso tiene que existir la guerra, porque en otro caso la gente se volvería loca. Cada década una guerra descarga a la humanidad de la neurosis. Quizás os sorprenderá saber que los psicólogos descubrieron un fenómeno muy extraño en la Primera Guerra Mundial. Mientras duró la guerra, el número de personas que se volvieron locas fue casi nulo. No hubo suicidios, no se cometieron asesinatos y la gente incluso dejó de volverse loca. Muy extraño. ¿Y qué tiene eso que ver con la guerra? Quizá no se cometieran asesinatos porque los asesinos estaban en el ejército, pero, ¿y los suicidas? Quizá también estuvieran en el ejército, pero, ¿y los locos? ¿También dejó la gente de volverse loca? Lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en mayor proporción, y entonces ya se conocía el vínculo, la asociación. La humanidad va acumulando cierta cantidad de neurosis, de locura, y cada década tiene que librarse de ella. Por eso cuando hay guerra, la guerra significa que la humanidad entera se ha vuelto loca. No hay necesidad de volverse loco individualmente. Todos están locos, y no tiene sentido intentarlo individualmente. Cuando una nación está asesinando a otra y hay tantos suicidios y asesinatos, ¿qué sentido tiene que se cometan a título individual? Puedes verlo por la televisión y disfrutarlo, leerlo en los periódicos y pasarlo bien. El problema no es la guerra, sino la neurosis individual. Hay que cambiar las raíces, hace falta una transformación radical, porque las reformas ordinarias no servirán de nada. Pero quizá no lo entendáis. Hablo de la meditación, pero no comprendéis la relación. ¿Qué relación tiene la meditación con la guerra? Yo sí veo la relación, vosotros no la veis. Yo lo entiendo así: si tan siquiera el 1% de la humanidad meditara, desaparecerían las guerras. Y no hay otra manera. Hay que liberar esa cantidad de energía meditativa. Si el 1% de la humanidad, es decir, 1 de cada 100 personas, se pone a meditar, las cosas adquirirán el cariz completamente distinto. Disminuirá la avaricia y, naturalmente, disminuirá la pobreza. La pobreza no existe porque haya escasez, existe porque la gente acumula, porque son avariciosos. Si vivimos en el ahora, hay suficiente, la tierra tiene suficiente para darnos, pero si hacemos planes para el futuro, si acumulamos, entonces surge el problema. Pensad qué pasaría si las aves acumulasen, que unas cuantas serían ricas y las demás pobres. Las aves de Estados Unidos serían las más ricas y el mundo entero sufriría. Pero como no acumulan, no hay pobreza. Signo de interrogación abierta. ¿Habéis visto un pájaro pobre? Los animales del bosque. No hay ninguno pobre ni ninguno rico. Ni siquiera se ven pájaros gordos y pájaros delgados. Todos los cuervos son casi iguales, no se los puede distinguir. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Porque disfrutan, no acumulan. Incluso engordar significa que estás acumulando en el cuerpo, es una actitud mezquina. Los avaros tienen estreñimiento, ni siquiera pueden desprenderse de los excrementos. Acumulan, controlan incluso la defecación, acumulan incluso la porquería. Acumular es un hábito para ellos. Vivir en el momento, vivir en el presente, vivir con amor, en amistad. El mundo sería completamente distinto. El individuo tiene que cambiar, porque el mundo no es sino un fenómeno proyectado del alma individual. Entonces se interesará por los problemas del mundo, pero su interés tendrá una dimensión diferente. Quizá no podáis comprenderlo. Hay personas que vienen a verme y me preguntan, pero, ¿qué haces? Hay pobreza y hay fealdad, y tú enseñando meditación. Ya está bien. Haz algo por la pobreza. Pero no se puede hacer nada por la pobreza directamente. Hay que liberar la energía meditativa para disfrutar del momento, entonces no habrá pobreza. El comunismo no va a eliminar la pobreza, no la ha eliminado en ninguna parte. Ha creado nuevas formas de pobreza, y peores, más peligrosas. El comunista es mucho más pobre porque también ha perdido su alma. Ha dejado de ser un individuo, ni siquiera tiene libertad para rezar y meditar. Eso no ayuda a las personas, las destruye.
Esos son los buenos samaritanos, hay que evitarlos. Y cuando una persona medita empieza a alcanzar la plenitud. Si es pintor, será un gran pintor. Si es poeta, de su alma brotará de repente una poesía extraordinaria. Si es cantante, cantará por primera vez lo que siempre había deseado. Cuando estás en silencio, arraigado en tu ser, centrado, tu talento empieza a funcionar automáticamente. Empiezas a funcionar como siempre había querido la existencia que funcionaras. Empiezas a funcionar como deberías haberlo hecho desde el día en que naciste, como tu destino quiere que funciones. Actúas con espontaneidad. Empiezas a hacer lo tuyo, sin importarte si te compensa o no, si te hace más respetable o no. Te hace feliz, y con eso basta. Te llena de júbilo, y eso es más que suficiente. Pero a algunas personas les gustaría dar muchos rodeos, querrían cambiar el mundo en primer lugar, y después volver a sí mismos. Pero he de deciros que nunca volveréis a vosotros mismos si os vais tan lejos. Me han contado una cosa. Había un viejo sentado cerca de Delhi. Un joven que pasaba por allí en coche se detuvo y le preguntó, ¿a qué distancia está Delhi? El viejo contestó, si sigues en la misma dirección por la que vas, si sigues ese camino, está muy lejos. Tendrás que dar la vuelta a la tierra, porque te has pasado Delhi hace 3 kilómetros. Si giras, no está muy lejos, cuestión de minutos. Si inicias un viaje para cambiar el mundo entero y piensas que así vas a cambiarte a ti mismo, no lo conseguirás, no podrás volver a casa. Empieza donde estás. Formas parte de este mundo tan feo y al cambiarte a ti mismo cambiarás el mundo. ¿Qué eres tú? Formas parte de este mundo tan feo. ¿Por qué vas a intentar cambiar a tu vecino? A lo mejor no quiere, no le interesa. Si te das cuenta de que el mundo necesita un gran cambio, tú eres el mundo más próximo a ti mismo. Empieza por ahí. Pregunta 15. ¿Por qué estoy siempre fantaseando sobre el futuro? Todo el mundo lo hace. La mente humana como tal es una facultad para la fantasía. A menos que llegues más allá de la mente, seguirás fantaseando. La mente no puede existir en el presente, solo puede existir en el pasado o en el futuro. No puede existir en el presente. Estar en el presente significa estar sin mente. Inténtalo. Si se da un momento de silencio en el que no cruza ningún pensamiento por tu ser, por tu conciencia, cuando la pantalla de la conciencia está completamente nítida, de repente estás en el presente. Ese es el momento real, el momento de la realidad, de la verdad. Entonces no hay ni pasado ni futuro. El tiempo se suele dividir en estos 3 tiempos verbales: pasado, presente y futuro. Esta división es errónea, carece de base científica, porque el presente no forma parte del tiempo. Solo forman parte del tiempo el pasado y el futuro. El presente va más allá del tiempo, es la eternidad. El pasado y el futuro sí forman parte del tiempo. El pasado es lo que ya no es, y el futuro lo que aún no es. Los dos son no existenciales. El presente es aquello que es. Lo existencial no puede formar parte de lo no existencial. Nunca coinciden, nunca se entrecruzan. Y el tiempo es la mente, el pasado acumulado, en eso consiste tu mente. ¿Qué es tu mente? Analízala, indaga en ella. ¿Qué es? Simplemente la acumulación de tus experiencias pasadas. Tu mente es como un manto, como un paraguas que protege tu pasado, nada más. Si poco a poco vas sacando tu pasado de ese envoltorio, el envoltorio desaparecerá. Si el pasado es la única realidad para la mente, ¿qué puede hacer esa mente? Una posibilidad consiste en darle vueltas y más vueltas al pasado. Eso es lo que llamamos recuerdos, nostalgia. Retrocede sin cesar, una y otra vez, a los momentos pasados, a los momentos bonitos, felices. Son muy escasos, pero te aferras a ellos. Evitas los momentos feos, tristes. Pero no lo puedes hacer continuamente, porque es inútil. Esa actividad no parece tener sentido. Por eso la mente crea una actividad significativa. En eso consiste fantasear sobre el futuro. La mente te dice, sí, el pasado era bueno, pero se acabó, ya no puedes hacer nada. Pero sí puedes hacer algo con el futuro porque aún no ha llegado. Por eso elige de tus experiencias pasadas las que te gustaría repetir.
y te olvidas de las tristes, las dolorosas, las que no quieres repetir en el futuro. Fantasear con el futuro no es sino modificar el pasado, un pasado más adornado, más agradable, menos doloroso, más placentero. Así funciona tu mente, y así te pierdes la realidad. La meditación sencillamente supone unos momentos en los que no funcionas con la mente, unos momentos en los que te escapas de esa mente. Te introduces en la realidad, en lo que es. Estos momentos existenciales producen tal éxtasis que en cuanto los pruebas dejas de fantasear, seguirás fantaseando a menos que empieces a probar la meditación. A menos que te alimentes de la meditación, seguirás pasando hambre y anhelando la comida del futuro. Y sabes que el futuro no te va a traer ese alimento, porque hoy era el futuro hace un día. Ayer, hoy era el futuro, y estabas fantaseando sobre él. Ahora está aquí. ¿Qué ocurre? ¿Eres feliz? Ayer también era el futuro en cierto momento. El pasado era un cierto momento, parte del futuro, y se ha ido, como también se irá el futuro. Te estás engañando con tanto fantasear. Intenta ser más consciente y llevar tu conciencia a los hechos de la existencia. Mira esa flor concreta, no pienses en ella. Escucha esta palabra que estoy pronunciando ahora, no la palabra que voy a pronunciar. Fíjate en el aquí y el ahora. Si lo aplazas incluso un segundo, te lo perderás todo, y entonces se convertirá en una costumbre, en un hábito arraigado. Mañana también te lo perderás, y pasado mañana, porque tú seguirás igual. No solo eso, la costumbre de fantasear se fortalecerá. Anoche estuve leyendo una historia japonesa preciosa. Esos cuentos existen en todo el mundo, y son muy semejantes. Es preciosa. Escuchadla. Érase una vez un hombre que trabajaba en una cantera. Trabajaba mucho y muchas horas, pero su sueldo era muy escaso y no se conformaba. ¿Y quién se conforma con lo que tiene? Ni siquiera los emperadores, o sea que un picapedrero. Trabajaba mucho y casi por nada. Se quejaba de la dureza de su trabajo y un día exclamó, suspirando, ojalá fuera rico y pudiera descansar en un diván con una colcha de seda. Y bajó un ángel del cielo y le dijo, eres lo que has dicho. Y estas cosas ocurren, no solo en las parábolas y los cuentos, sino en la vida real. Lo que piensas sobre ti mismo empieza a ocurrir. Creas tu mundo con tus pensamientos, creas tu mundo con tus deseos. Si insistes en algo, empieza a ocurrir. La realidad no deja de colaborar contigo. Espera al momento adecuado, al día en el que tú empieces a colaborar con ella. Y hasta entonces también colabora contigo. Y el ángel dijo, eres lo que has dicho. Y de repente era rico, y descansó en un diván con colcha de seda. Pasó por allí el rey con jinetes delante y detrás de su carruaje y con un parasol dorado para protegerse la cabeza. Cuando el hombre rico vio aquello, se enfadó porque él no tenía un parasol dorado y no se conformaba. Suspirando, dijo, ojalá fuera rey. Y el ángel volvió y le dijo, eres lo que has dicho. De repente era rey y llevaba muchos jinetes delante y detrás de su carruaje y un parasol dorado para protegerse la cabeza. El sol lanzaba rayos tan ardientes que la tierra se agostaba y se marchitaba la hierba. El rey se quejó de que el sol le abrasaba la cara, de que superaba su poder, y no se conformaba. Suspirando, dijo, ojalá fuera el sol. Volvió el ángel y le dijo, eres lo que has dicho. Se convirtió en el sol y lanzó sus rayos en todas direcciones, a derecha e izquierda, por todas partes, y agostó la hierba de la tierra y abrazó el rostro de todos los reyes que habitaban la tierra. Y de repente una nube se interpuso entre la tierra y él, y los rayos del sol rebotaban, y se puso furioso al ver que se resistía a su poder. Se quejó de que la nube lo superase, y no se conformaba con nada. Quiso ser la nube, tan poderosa como ella, y el ángel volvió y le dijo, eres lo que has dicho. Se convirtió en nube, se colocó entre el sol y la tierra y recogió los rayos para que la hierba verdeara. La nube derramó grandes gotas de lluvia sobre la tierra, los ríos se desbordaron y las riadas se llevaron las casas por delante, destruyeron los sembrados con tanta agua. Cayó sobre una roca que no quería ceder, le lanzó chorros de agua, pero la roca no cedía,
y se puso furioso porque la roca no cedía a su poder, porque el poder de tanta agua era vano, y no podía conformarse con eso. Dijo: esa roca tiene un poder que supera al mío. Ojalá fuera una roca. Llegó el ángel y lo convirtió en roca, y no se movió ni cuando brillaba el sol ni cuando caía la lluvia. Y entonces apareció un hombre con un martillo y una gubia para arrancar trozos de la roca, y la roca dijo: ¿cómo es posible que el poder de este hombre supere al mío y me arranque trozos? Y no se conformaba. Dijo entre lamentos: soy más débil que él. Ojalá fuera ese hombre. El ángel bajó del cielo y le dijo: eres lo que has dicho. Y volvió a ser picapedrero, a arrancar piedras a base de mucho trabajo, y a trabajar mucho por poco dinero. Y se conformó. Yo no estoy de acuerdo con el final de la historia. Solo difiero en eso, por lo demás me parece muy bonita. No estoy de acuerdo con el final porque conozco a las personas, y sé que no se conforman así como así. La rueda ha dado la vuelta completa, en cierto sentido la historia ha llegado a su fin natural, pero las historias de la vida real no llegan a un fin natural. La rueda vuelve a girar. Por eso en la India llamamos la rueda a la vida. No para de girar, no para de repetirse. Desde mi punto de vista, a menos que el picapedrero se hubiera convertido en un Buda, su historia se habría repetido. Seguiría sin estar conforme. Volvería a desear un diván con su colcha de seda, y la historia volvería a repetirse. Pero si ese picapedrero hubiera estado de verdad conforme, habría escapado de la rueda de la vida y de la muerte. Tendría que haberse convertido en un Buda. Eso es lo que ocurre con la mente de todos. Deseas algo, se cumple, pero cuando se cumple sigues quejándote. Hay algo que te produce descontento. Hay que comprenderlo. Si tu deseo no se cumple, te sientes frustrado. Si se cumple, también te sientes frustrado. Esa es la tristeza del deseo. Cuando se cumple, no te sientes satisfecho. Y de repente surgen muchas cosas nuevas. ¿No se te había ocurrido que cuando fueras rey, escoltado por jinetes y con una sombrilla dorada para protegerte la cabeza, el sol podía ser tan fuerte como para abrazarte la cara? No lo habías pensado. Después soñaste con ser el sol, te convertiste en el sol, pero no se te había ocurrido pensar en la nube. Cuando aparece la nube, tú te quedas impotente. Y así continúa todo, como las olas del mar, interminables, a menos que lo comprendas y te desprendas de la rueda. La mente te dice una y otra vez: haz esto, sé eso, posee esto, posee lo otro. Si no tienes eso, ¿cómo vas a ser feliz? Tienes que tener un palacio, y entonces serás feliz. Si se imponen condiciones a tu felicidad, nunca serás feliz. Si no puedes ser feliz tal como eres, como el picapedrero, ya sea que trabajar cuesta mucho, que se gana poco, que la vida es una lucha continua. Pero si no puedes ser feliz tal como eres, a pesar de los pesares, jamás serás feliz. A menos que una persona sea feliz porque sí, sin razón alguna, a menos que esté lo bastante loca como para ser feliz sin razón alguna, esa persona no será feliz jamás. Siempre encontrarás algo que destruya tu felicidad. Siempre te faltará algo, siempre habrá alguna ausencia. Y esa ausencia volverá a ser objeto de tus fantasías. Y no se puede llegar a un estado en el que se alcance todo. Incluso si se pudiera, tú no serías feliz. Fíjate en el mecanismo de la mente: si todo fuera alcanzable y lo lograses, de repente te aburrirías. Y entonces, ¿qué? Me han contado, y creo que me puedo fiar de quien me lo ha contado, que la gente que ha llegado al cielo está aburrida. Lo sé de fuentes fidedignas, podéis fiaros de ellas. Se pasan todo el tiempo sentados bajo los árboles que cumplen los deseos, mortalmente aburridos. Porque en cuanto dicen algo, aparece el ángel y se cumple su deseo. Entre el deseo y su cumplimiento no hay intervalo. ¿Que quieres una mujer maravillosa, una Cleopatra? Ahí la tienes. ¿Y qué haces con una Cleopatra? ¡Qué tontería! Te aburres. En los Puranas indios aparecen muchas historias de devas que se aburrían tanto en el cielo que empezaron a sentir nostalgia de la tierra. Allí lo tenían todo. Cuando estaban en la tierra, suspiraban por estar en el cielo. Habían sido ascetas, habían renunciado al mundo, a las relaciones, a todo.
para alcanzar el cielo. Y una vez en el cielo, deseaban volver al mundo. Otra anécdota: cuando el piloto de un avión sobrevolaba la zona de Catskill, le señaló al copiloto un valle precioso. ¿Ves eso? Cuando era pequeño, pescaba ahí, en una barca. Cada vez que pasaba un avión miraba hacia arriba y me imaginaba que yo lo pilotaba. Ahora miro hacia abajo y me imagino que estoy pescando. Así ocurre siempre. Cuando no eres famoso quieres ser famoso. Te duele que la gente no te reconozca. Vas por la calle y nadie te mira, nadie te reconoce. Te sientes un don nadie. Te esfuerzas por ser famoso, y un día lo consigues. De repente no puedes ir por la calle, porque la gente no para de mirarte. No tienes libertad, prefieres quedarte recluido en tu casa. No puedes salir, estás como en una cárcel. Te pones a pensar en aquellos días maravillosos en los que paseabas tranquilamente por la calle, como si estuvieras solo. ¿Sientes nostalgia de esos días? Pregúntales a los famosos. En sus memorias, Voltaire dice que cuando no era famoso como todo el mundo, no siempre fue famoso, lo deseaba y hacía todos los esfuerzos posibles, hasta que llegó a convertirse en uno de los hombres más famosos de Francia. Su fama llegó a tal extremo que casi le resultaba peligroso salir de su casa, porque en aquella época de supersticiones se pensaba que si podías arrancar un trozo de tela de la ropa de un gran hombre te servía de protección, que tenía un enorme valor para protegerte. Era una protección contra los fantasmas, contra los accidentes y demás. De modo que cuando tenía que ir a la estación a coger un tren llevaba escolta policial, porque si no la gente le arrancaba la ropa. No. Solo eso, le arrancaban incluso la piel, y volvía a casa lleno de cardenales, ensangrentados. Se hartó tanto de su fama, de no poder salir de su casa, de que la gente se abalanzara como lobos sobre él, que empezó a pedirle a Dios: ya está bien. Ya he conocido la fama. Ya no la quiero. Estoy poco menos que muerto. Y entonces ocurrió, llegó el ángel y dijo: de acuerdo. Y poco a poco se desvaneció su fama. Las personas cambian de opinión muy fácilmente, no tienen integridad. Al igual que la moda, las cosas cambian. Un día estás en la cima de la fama y al día siguiente la gente se ha olvidado de ti. Un día eres presidente de un país y al día siguiente un simple ciudadano. No le importas a nadie. Y así ocurrió con Voltaire, que la gente cambió de opinión, cambió el clima y la gente se olvidó de Voltaire. Cuando iba a la estación tenía la esperanza de que alguien, al menos una persona, estuviera allí para saludarlo. El único que iba a recibirlo era su perro. Cuando murió, solo acudieron 4 personas a darle el último adiós, más bien 3 personas y su perro. Debió de morir muy triste, suspirando por la fama. ¿Qué le vamos a hacer? Así funcionan las cosas. La mente nunca te dejará ser feliz. En cualesquiera circunstancias, la mente siempre encontrará algo para que no seas feliz. Voy a decirlo de otra manera, la mente es un mecanismo destinado a crear infelicidad. Su única función consiste en crear la infelicidad. Si te libras de la mente, de repente eres feliz, sin razón alguna. La felicidad es entonces algo tan natural como respirar. No necesitas darte cuenta de que respiras. Simplemente respiras. Consciente, inconsciente, dormido o despierto, sigues respirando. La felicidad es exactamente así. La felicidad es tu naturaleza más íntima. No necesita de circunstancias externas, simplemente está ahí, es tú. La dicha es tu estado natural, no un logro. Simplemente saliendo del mecanismo de la mente empezarás a sentirte dichoso. Por eso vemos que los locos son más felices que los llamados cuerdos. ¿Qué les ocurre a los locos? También escapan de la mente, por supuesto, de una forma errónea, pero salen de ella. Un loco es quien ha caído por debajo de la mente, fuera de ella. Por eso ves a tantos locos tan felices que casi sientes envidia. Incluso fantaseas: ¿cuándo viviré yo con esa dicha? Se condena al loco, pero él es feliz. ¿Qué le ha ocurrido a un loco? Ya no piensa en el pasado ni piensa en el futuro. Se ha escapado del tiempo y ha empezado a vivir en la eternidad. Lo mismo le ocurre al místico, porque se sitúa por encima de la mente. No os digo que os volváis locos,
pero sí que existe una similitud entre el loco y el místico. Por eso los grandes místicos parecen un poco locos y los grandes locos parecen un poco místicos. Observa los ojos de un loco y te darás cuenta de su misticismo, de un brillo espiritual, como si tuviera una puerta interior por la que se asoma al núcleo mismo de la vida. Está relajado. Puede no tener nada, pero es feliz. No tiene deseos, ni ambiciones. No va a ninguna parte. Está simplemente ahí, disfrutando, regocijándose. Sí, los locos y los místicos tienen algo en común. Esa semejanza se debe a que ambos están fuera de la mente. El loco ha caído por debajo de ella, el místico ha llegado más allá. El místico también está loco, con un método, su locura tiene método. El loco simplemente ha caído por debajo. No os digo que os volváis locos. Os digo que os hagáis místicos. El místico es tan feliz como el loco y tan cuerdo como el cuerdo. El místico es tan razonable, incluso más, que las llamadas personas racionales, pero tan feliz como los locos. El místico ha alcanzado la más hermosa de las síntesis. Está en armonía. Tiene todo lo que tiene un hombre razonable. Tiene ambas cosas, y es completo. Me preguntas, ¿por qué estoy siempre fantaseando sobre el futuro? Fantaseas sobre el futuro porque en realidad no has probado el presente. Empieza a probar el presente. Encuentra momentos para deleitarte. Al mirar los árboles, sé la mirada. Al escuchar los pájaros, sé el oído que escucha. Deja que lleguen a lo más profundo de ti, que su canto se extienda por todo tu ser. Sentado en la playa, escucha el bramido de las olas, hazte uno con él. Porque el bramido de las olas no tiene pasado, ni futuro. Si puedes sintonizarte con él, también serás un bramido. Abraza un árbol y relájate. Siente cómo se precipita en tu ser su forma verde. Túmbate en la arena, olvídate del mundo, comulga con la arena, con su frescor, siente cómo te saturas de ese frescor. Ve al río, nada, y deja que el río nade dentro de ti. Chapotea y conviértete en el chapoteo. Haz lo que crees que te hace disfrutar y disfrútalo plenamente. En esos momentos desaparecerán el pasado y el futuro y estarás aquí y ahora. El Evangelio no está en la Biblia. El Evangelio está en los ríos y en el bramido del mar y en el silencio de las estrellas. La buena nueva está escrita en todos lados. El universo entero es un mensaje. Decodifícalo, aprende su lenguaje. Su lenguaje es el aquí y el ahora. Tu lenguaje es el del pasado y el futuro. Por eso si sigues hablando el lenguaje de la mente jamás sintonizarás, jamás armonizarás con la existencia. Y si no pruebas esa armonía, ¿cómo vas a dejar de fantasear? Porque eso es tu vida. Es como si un pobre llevase una bolsa de piedras corrientes, pensando que son diamantes, rubíes y esmeraldas, y le dijeras, tira eso. Eres tonto. No son más que piedras corrientes. No te creería, pensaría que quieres engañarlo. Se aferrará a la bolsa, porque es lo único que tiene. Yo no le digo a este hombre que renuncie a la bolsa. Intentaré mostrarle rubíes, esmeraldas y diamantes de verdad. Solo con entreverlos tirará la bolsa. Ni siquiera renunciará a ella, porque no hay nada a lo que renunciar, son piedras corrientes. No se renuncia a unas piedras corrientes. Simplemente se dará cuenta de que ha estado viviendo bajo la influencia de una ilusión. Ahora ve diamantes de verdad. Sus piedras se desvanecen, desaparecen, y vaciará la bolsa inmediatamente, sin decírtelo, porque ahora tiene otra cosa que meter. Tirará las piedras porque necesita sitio. Por eso no te digo que dejes de adentrarte en el futuro, ni de retroceder al pasado. Lo que te digo es que me gustaría que tuvieras más contacto con el presente. Vive en la alegría, en el amor, aun entre quienes odian. Vive en la alegría, en la salud, aun entre los afligidos. Vive en la alegría, en la paz, aun entre los atribulados. Vive en la alegría, sin posesiones, como los luminosos. El vencedor siembra el odio porque el perdedor sufre. Abandona la victoria y la derrota y encuentra la alegría. Meditad sobre estos sutras de Buda Gautama. Era una de las personas más alegres que hayan existido jamás.
Con ellos lograréis una comprensión extraordinaria del corazón de este iluminado. Vive en la alegría, en el amor, aun entre quienes odian. La alegría es la palabra clave de estos versos. La alegría no es la felicidad, porque la felicidad siempre está mezclada con la infelicidad. Nunca se encuentra pura, siempre está contaminada. Siempre hay una sombra alargada de sufrimiento tras ella. Al igual que al día le sigue la noche, a la felicidad le sigue la infelicidad. Entonces, ¿qué es la alegría? Es un estado de trascendencia. No se es feliz ni infeliz, sino que se está en completa paz, en silencio, en perfecto equilibrio, tan silencioso y tan vivo que el silencio es una canción, y la canción en silencio. La alegría es para siempre, la felicidad, momentánea. La felicidad procede de fuera, y por consiguiente, te la pueden quitar desde fuera, dependes de los demás. Y cualquier dependencia es fea, cualquier dependencia es una esclavitud. La alegría surge dentro, no tiene nada que ver con el exterior. No la causan los demás, no la causa nada. Es el fluir espontáneo de tu propia energía. Si tu energía está estancada no hay alegría. Si tu energía fluye, se mueve, se convierte en un río, la alegría es inmensa. Sin otra razón, simplemente porque te has hecho más fluido, porque estás más vivo. En tu corazón nace una canción, brota un gran éxtasis. Te sorprende cuando brota, porque no encuentras la causa. Es la experiencia más misteriosa de la vida, algo sin causa, algo más allá de la ley de la causa y el efecto. No necesita causa porque es tu naturaleza intrínseca, y naces con ella. Es algo innato, eres tú en tu totalidad, fluyendo. Cuando fluyes, fluyes hacia el mar. Esa es la alegría, el baile del río camino del mar para encontrarse con el amado supremo. Cuando tu vida es una charca estancada te estás muriendo. No te mueves hacia ninguna parte, ni hacia el mar, ni hacia la esperanza. Pero cuando fluyes, el mar se aproxima a cada momento, y cuanto más se acerca el río más danza hay, más éxtasis. Tu conciencia es un río. Buda la llama un continuo. Es una continuidad eterna, un flujo eterno. Buda no te considera, ni a ti ni a tu ser, algo estático. Desde su punto de vista, la palabra ser no es adecuada. Según él, ser no es sino llegar a ser. Niega el ser y acepta el llegar a ser, porque ser da una idea estática, como una roca, de algo que hay en tu interior. Llegar a ser da una idea completamente distinta, como un río, como un loto abriéndose, como un amanecer. Algo ocurre constantemente. No estás sentado ahí como una roca, estás creciendo. Buda cambia la metafísica, sustituye el ser por el llegar a ser, sustituye los nombres por verbos. Vive en la alegría. Vive en tu naturaleza más íntima, con absoluta aceptación de lo que eres. No intentes manipularte según las ideas de otros. Sé tú mismo, tu verdadera naturaleza, y brotará la alegría, manará en tu interior. Cuando se cuida un árbol, se riega, un día florece de forma natural. Cuando llega la primavera todo florece. Lo mismo ocurre con el hombre. Cuídate. Busca la tierra adecuada para tu ser, el clima adecuado, y profundiza en ti mismo. No explores el mundo, explora tu naturaleza. Porque si exploras el mundo puedes poseer muchas cosas, pero no serás el dueño, mientras que si te exploras a ti mismo quizá no poseas muchas cosas, pero serás el dueño. Más vale ser dueño de sí mismo que del mundo entero. Vive en la alegría, en el amor. Y quien vive en la alegría naturalmente vive en el amor. El amor es la fragancia de la flor de la alegría. Dentro hay alegría, no puedes contenerla, hay tanta que resulta insoportable. Si intentas ser mezquino con ella, sentirás dolor. La alegría puede ser tanta que si no la compartes puede convertirse en sufrimiento, en dolor. La alegría hay que compartirla. Al compartirla te descargas, al compartirla brotan nuevas fuentes en tu interior, nuevos ríos, nuevos manantiales. Compartir esa alegría es el amor. Por tanto, hay que recordar una cosa, que no se puede amar a menos que se haya alcanzado la alegría. Y es lo que hacen millones de personas. Quieren amar, pero no saben nada de la alegría. Entonces su amor está hueco,
vacío, no tiene sentido. Su amor les trae desesperación, sufrimiento, angustia, crea del infierno. A menos que tengas alegría no puedes amar. No tienes nada que dar, porque eres un mendigo. En primer lugar tienes que ser un rey, y la alegría te hará rey. Cuando irradias alegría, cuando tus secretos ocultos dejan de ser secretos y florecen al viento, en medio de la lluvia, al sol, cuando se libera tu esplendor aprisionado, cuando tu misterio se convierte en un fenómeno abierto, cuando vibra y palpita a tu alrededor, cuando está en tu aliento, en los latidos de tu corazón, entonces puedes amar. Entonces si tocas polvo, ese polvo se transforma en lo divino, y cualquier cosa que toques se transforma en oro. Los guijarros corrientes en tus manos se convertirán en diamantes, en esmeraldas. Los guijarros corrientes. Y las personas a las que toques dejarán de ser corrientes. Quien ha alcanzado la alegría se convierte en fuente de grandes transformaciones para muchas personas. Se ha encendido su llama, y puede ayudar a otros. También se pueden encender las llamas al aproximarse a quien arde de alegría. Al acercarse, la llama se lanza sobre ti y ya no vuelves a ser el mismo. El amor solo es posible cuando tu llama está encendida. En otro caso eres un continente oscuro, ¿cómo vas a dar luz a otros? El amor es luz, el odio, oscuridad. ¿Estás en la oscuridad por dentro e intentas dar luz a otros? Únicamente logrará darles más oscuridad, y ellos ya están a oscuras. Multiplicarás su oscuridad, los harás más infelices. No lo intentes, porque es imposible, no concuerda con la naturaleza de las cosas. No puede ocurrir. Puedes tener esperanza, pero todas tus esperanzas son vanas. Llénate de alegría en primer lugar. Vive en la alegría, en el amor, aun entre quienes odian. Y no se trata de lo que te hagan los demás. Entonces puedes amar incluso a quienes te odian. Entonces se puede vivir en el amor y la alegría incluso entre los enemigos. No se trata de amar solo a quienes te aman. Eso es vulgar, como un negocio, como un trato. El verdadero amor consiste en amar a quienes te odian. Ahora mismo ni siquiera puedes amar a quienes te aman, porque no conoces la alegría. Pero cuando conozcas la alegría, se producirá el milagro, la magia. Entonces serás capaz de amar a quienes te odian. En realidad, ya no se tratará de amar o no amar a alguien, porque tú te conviertes en amor. No te queda nada más. Según creo, en el Corán se dice lo siguiente: odia al diablo. Rabia, una gran mística sufí, tachó esas palabras de su Corán. Hassan, otro célebre místico, estaba en casa de Rabia y la vio hacerlo. Le preguntó, signo de interrogación abierta, ¿qué haces? No se puede corregir el Corán. Es una blasfemia. No puedes eliminar ninguna frase del Corán, es perfecto. No existe ninguna posibilidad de mejorarlo. ¿Por qué lo haces? Rabia le dijo, Hassan, tengo que hacerlo. No se trata del Corán, sino de algo completamente distinto. Desde que conozco a Dios no puedo odiar. No se trata del diablo, sino simplemente de que no puedo odiar. Incluso si el diablo se me pone delante lo amaré, porque ahora solo sé amar, soy incapaz de odiar. Eso ha desaparecido. Si alguien está lleno de luz solo puede darte luz, y no importa que seas amigo o enemigo. ¿De dónde puedo sacar oscuridad para arrojársela al diablo? Ya no existe, yo soy luz. Mi luz caerá sobre el diablo, igual que sobre Dios. Para mí ya no hay Dios ni diablo, ni siquiera puedo distinguirlos. Todo mi ser se ha transformado en amor. No ha quedado nada. No estoy corrigiendo el Corán. ¿Quién soy yo para corregirlo? Pero esta frase ya no tiene sentido para mí. Y este ejemplar es mío. No estoy corrigiendo el Corán de otro. Tengo derecho a adaptar mi ejemplar. Esta frase me hace daño cada vez que la leo. No le encuentro sentido, y por eso la tacho. Quien está lleno de alegría y amor no puede evitarlo. Ama a los amigos, a los enemigos. No se trata de una decisión, amar es como respirar. ¿Dejarías de respirar si fuera a verte un enemigo? Dirías, signo de interrogación abierta, ¿cómo puedo respirar ante mi enemigo? Dirías, ¿cómo voy a respirar si mi enemigo también está respirando y el aire que ha pasado por sus pulmones puede entrar en los míos?
no puedo respirar. Te asfixiarías y morirías. Sería un suicidio, y completamente absurdo. Llega un momento en el que amar es como respirar, la respiración de tu alma, y sigues amando. A esta luz se comprenden las palabras de Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si le preguntamos a Buda, responderá: no hace falta hacer semejante cosa, porque no puedes hacer otra. Tienes que amar. En realidad, eres amor, de modo que estés donde estés, en las flores, en las espinas, en la noche oscura, a plena luz del día, en el sufrimiento rodeándote como un mar o en medio del éxito. Da igual. Sigues siendo amor, todo lo demás carece de importancia. Tu amor se convierte en parte de lo eterno. Continúa. Puedes aceptarlo o no, pero no puedes odiar. Tienes que ser tu verdadera naturaleza. Vive en la alegría, en la salud, aún entre los afligidos. Por salud Buda entiende totalidad. Una persona curada es una persona sana, una persona total. Con salud Buda no se refiere a la definición médica corriente del término. No es un término de la medicina, sino de la meditación, aunque quizás os sorprenda que las palabras meditación y medicina procedan de la misma raíz. La medicina cura físicamente, la meditación, espiritualmente. Ambas son procesos curativos, ambas proporcionan salud. Pero Buda no se refiere a la salud del cuerpo, se refiere a la salud del alma. Sé sano, sé total. No te fragmentes, no te dividas. Sé un individuo, literalmente, indivisible, de una sola pieza. Las personas no son de una sola pieza, son muchos fragmentos que logran mantenerse unidos. Pueden separarse en cualquier momento. Son una maraña, un montón de cosas. Ante cualquier situación nueva, ante cualquier peligro nuevo, ante cualquier inseguridad, se vienen abajo. Muere tu esposa, te arruinas o te quedas sin trabajo. Cualquier cosa puede ser la gota que colme el vaso. Se trata de una diferencia de grados. Una cosa hierve a 98 grados de temperatura, otra a 99, otra a 99,5, pero la diferencia son los grados y cualquier pequeñez puede cambiar el equilibrio. Puedes volverte loco en cualquier momento, porque en tu interior hay toda una multitud. Si te fijas, no encontrarás a una sola persona en tu interior, sino muchas caras que cambian a cada momento. Parece como si estuvieras en un mercado por el que va y viene mucha gente, con mucho ruido, y todo sin sentido. Vas acumulando. La infancia es lo más próximo a la abundancia. A medida que envejeces enloqueces. A medida que envejeces te alejas más y más de la abundancia. Es un estado muy extraño, que no debería ocurrir. Deberíamos acercarnos a la abundancia, pero la mayoría se aleja. Buda dice: vive en la alegría, en la salud, aún entre los afligidos. Es muy importante recordar este sutra, y más aún si tenemos en cuenta que los cristianos tienen un enfoque completamente erróneo de la vida. Dicen: con tanto sufrimiento en el mundo, ¿cómo puedes estar alegre? A veces vienen a verme y me dicen: la gente se muere de hambre, es pobre. ¿Cómo puedes enseñar a bailar, a cantar y a estar alegre? Hay tantas personas afectadas por múltiples enfermedades. ¿Y tú enseñas la meditación? ¡Qué egoísmo! Pero eso es exactamente lo que dice Buda. Vive en la alegría, en la paz, aún entre los atribulados. No puedes cambiar el mundo entero. Tienes una vida limitada, se acabará pronto. No puedes poner como condición no llenarte de alegría hasta que el mundo haya cambiado y todos sean felices. Eso no ocurrirá jamás, y además no está en tus manos. Si la única forma de que seas feliz es que los demás también lo sean, tú nunca serás feliz. Buda constata un hecho sencillo. No dice que no ayudes a la gente, sino que por estar enfermo no podrás ayudarla. Si eres pobre no puedes ayudar a los pobres, aunque ellos te adoren al ver lo santo que eres. Adoraban al Mahatma Gandhi por la sencilla razón de que intentaba vivir en la pobreza. Pero por vivir en la pobreza no vas a ayudar a los pobres. Si un médico también se pone enfermo para atender a sus pacientes, ¿dirás que es un santo? Dirás que es imbécil, porque precisamente entonces necesita la salud para ayudar a la gente. Es una lógica rara, pero se ha impuesto en el transcurso de los siglos. Si quieres ayudar a los pobres, sé pobre, lleva una vida de pobreza,
Vive como los pobres. Naturalmente, los pobres te respetarán y te honrarán, pero eso no les ayudará, solo satisfará su ego. Y cualquier ego satisfecho crea sufrimiento, no alegría. Vive en la alegría, en la salud, aún entre los afligidos. Vive en la alegría, en la paz, aún entre los atribulados. Esa es la única manera de ayudar, la única manera de servir. Primero tienes que ser egoísta, transformarte. Tu vida en la paz, en la alegría, en la salud, puede ser una gran fuente de alimento para quienes padecen hambre espiritual. En realidad, la gente no está privada de cosas materiales. La riqueza material es muy sencilla, un poco más de tecnología, un poco más de ciencia, y con eso la gente puede hacerse rica. El verdadero problema consiste en hacerse rico internamente. Y cuando seas rico externamente te sorprenderá comprobar que tienes una conciencia más aguda, más clara, de tu pobreza interior. Por primera vez desaparecerá todo significado de la vida cuando seas rico exteriormente, porque, por contraste, verás con más claridad la pobreza interior. Fuera todo es luz y dentro eres una isla oscura. El rico nota su pobreza más que el pobre, porque el pobre no tiene con qué contrastarla. Fuera hay oscuridad, dentro hay oscuridad, sabe que la vida es oscuridad. Pero cuando fuera hay luz empiezas a desear un nuevo fenómeno, a anhelar la luz interior. Cuando ves que hay riqueza fuera, ¿por qué no puedes ser rico dentro? Vive en la alegría, sin posesiones, como los luminosos. Disfruta del mundo, del sol, las estrellas, las flores, el cielo, la tierra. Vive en la alegría y la paz, sin sentido de la posesión. No poseas. USA, pero no poseas, porque el poseedor no puede usar. El poseedor en realidad es poseído por sus posesiones. Por eso hay tantos ricos que sufren, que llevan una vida miserable. Tienen todo el dinero del mundo, pero viven como pobres. Hace unas décadas, el hombre más rico del mundo era el Nizam de Hyderabad, era el más rico del mundo. Sus riquezas eran tan enormes que nadie ha sido capaz de calcular su cuantía. Sus arcas estaban llenas de diamantes, todo era de diamante. Incluso su pisapapeles era el diamante más grande del mundo. El Koh-i-Noor tiene un tamaño 3 veces menor que su pisapapeles. Cuando murió, encontraron el pisapapeles en su zapato. No contaban los diamantes, porque había demasiados. Los pesaban, pero no los contaban. Sabían cuántos kilos había, pero no cuántos diamantes. ¿Quién podía contarlos? Todos los años subían los diamantes de los sótanos. El Nizam tenía el palacio más grande de la India, pero las terrazas no eran suficientes, porque extendían allí los diamantes para que les diera un poco el sol todos los años. Sin embargo, llevaba una vida miserable, como no se puede imaginar. Incluso los mendigos viven mucho mejor. Recogía los cigarrillos que se habían fumado otros, las colillas que habían tirado otros. Él no se compraba cigarrillos, recogía colillas y se las fumaba. ¡Qué tacaño! Durante 50 años usó la misma gorra, que estaba mugrienta y apestosa. Murió con esa gorra. Nunca se cambiaba de ropa, y se contaba que la poca ropa que tenía la compraba en un mercadillo de segunda mano donde vendían cosas viejas, usadas, podridas. No debía de haber zapatos más sucios que los suyos en el mundo entero, pero solo se los remendaban de vez en cuando y nunca se compraba unos nuevos. El hombre más rico del mundo viviendo en medio de tanta miseria. ¿Qué le había pasado? La posesión. La posesión era su enfermedad, su locura. Quería poseerlo todo. Compraba diamantes por todo el mundo. Allí donde hubiera diamantes, su agente los adquiría, solo para tener cada día más. Pero los diamantes no se comen, y él comía la peor comida. Tenía tanto miedo que no podía dormir, por el temor constante a que se lo robaran. Por eso encontraron el pisapapeles, el diamante más caro que tenía, de un peso 3 veces superior al de Koh-i-Noor, en su zapato. Cuando agonizaba lo escondió allí para que nadie se lo robara, si no, el pisapapeles habría resultado demasiado visible. Incluso moribundo le preocupaba más el diamante que su propia vida. No era capaz de darle nada a nadie. Esto es lo que les ocurre a las personas posesivas, no usan las cosas, son usadas por las cosas.
No son los amos, sino los criados de sus cosas. Acumulan sin cesar y mueren sin haber disfrutado de lo que tenían. Vive en la alegría, sin posesiones, como los luminosos. Vive como los budas, que no poseen nada pero pueden usarlo todo. Hay que usar el mundo, no poseerlo. Como llegamos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías, no tiene sentido poseer nada. Ser posesivo es algo feo, pero se puede usar todo. Mientras estés vivo, usa el mundo, disfruta de todo lo que te ofrece el mundo y después vete sin mirar atrás, sin aferrarte a nada. La persona inteligente usa la vida y la usa de una forma hermosa, estética, sensible. Así, el mundo le ofrece muchos tesoros. Jamás se ata a nada, porque en el momento en que te atas a algo te quedas dormido. El vencedor siembra el odio porque el perdedor sufre. Abandona la victoria y la derrota y encuentra la alegría. ¿Cómo encontrar la alegría? Tienes que dejar que desaparezca la ambición es la barrera. La ambición significa el viaje del ego, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Más dinero, más poder, más prestigio. Pero recuerda, el vencedor siembra el odio porque el perdedor sufre. Abandona la victoria y la derrota y encuentra la alegría. Si quieres encontrar la alegría, olvídate de victorias y derrotas. La vida es un juego, un deporte. Juega bien, olvídate de ganar y perder. El verdadero espíritu deportivo no tiene nada que ver con ganar o perder, eso no es lo que importa. El auténtico deportista, el auténtico jugador, disfruta participando. Si juegas para ganar, estarás tenso, angustiado. No te importa el juego en sí mismo, su alegría y su misterio, sino el resultado. Esa no es forma de vivir en el mundo. Vive en el mundo sin pensar en lo que va a ocurrir. Da igual que vayas a ganar o a perder. La muerte se lo lleva todo. Que ganes o que pierdas carece de importancia. Lo único que importa, y siempre ha sido así, es cómo has jugado el juego. ¿Lo disfrutaste, el juego en sí mismo? Entonces todo momento es un momento de alegría. Suscríbete a mi canal, Samadhi Loto. Gracias por compartir.